Parte 7. El grupo se había formado de un modo espontáneo, casi por la fuerza de gravedad, en virtud de una afinidad indestructible pero difícil de entender a primera vista. Muchas veces nos preguntaron cómo, siendo tan distintos, estábamos siempre de acuerdo, y teníamos que improvisar cualquier respuesta para no contestar la verdad. No siempre lo estábamos, pero entendíamos las razones. Éramos conscientes de que, fuera de nuestro ámbito, teníamos una imagen de prepotentes, narcisistas y anárquicos, sobre todo por nuestras definiciones políticas. Alfonso era visto como un liberal ortodoxo, Germán como un libre pensador a regañadientes, Álvaro como un anarquista arbitrario y yo como un comunista incrédulo y un suicida en potencia. Sin embargo, creo que sin la menor duda que nuestra fortuna mayor fue que aún en los apuros más extremos podíamos perder la paciencia, pero nunca el sentido del humor. Nuestras pocas discrepancias serias las discutíamos solo entre nosotros, y a veces alcanzaban temperaturas peligrosas que sin embargo se olvidaban tan pronto como nos levantábamos de la mesa, o si llegaba algún amigo ajeno. La lección menos olvidable la aprendí para siempre en el bar. Los Almendros, una noche de recién llegado, en que Álvaro y yo nos enmarañamos en una discusión sobre Faulkner. Los únicos testigos en la mesa eran Germán y Alonso, y se mantuvieron al margen en un silencio de mármol que llegó a extremos insoportables. No recuerdo en qué momento, pasado de rabia y aguardiente bruto, desafié a Álvaro a que resolviéramos la discusión a trompadas. Ambos iniciamos el impulso para levantarnos de la mesa y echarnos al medio de la calle, cuando la voz impasible de Germán Vargas nos frenó en seco como una lección para siempre. El que se levante primero ya perdió. Ninguno llegaba entonces a los 30 años. Yo, con 23 cumplidos, era el menor del grupo y había sido adoptado por ellos desde que llegué para quedarme en el pasado diciembre. Pero en la mesa de don Ramón Viñes nos comportábamos los cuatro como los promotores y postuladores de la fe, siempre juntos, hablando de lo mismo y burlándonos de todo, y tan de acuerdo en llevar la contraria que habíamos terminado por ser vistos como si solo fuéramos uno. La única mujer que considerábamos como parte del grupo era Meira del Mar, que se iniciaba en el ímpetu de la poesía, pero solo partíamos con ella en las escasas ocasiones en que nos salíamos de nuestra órbita de malas costumbres. Eran memorables las veladas en su casa con los escritores y artistas famosos que pasaban por la ciudad. Otra amiga con menos tiempo y frecuencia era la pintora Cecilia Porras, que iba desde Cartagena de vez en cuando y nos acompañaba en nuestros periplos nocturnos, pues le importaba un rano que las mujeres fueran mal vistas en cafés de borrachos y casas de perdición. Los del grupo nos encontramos 2 veces al día en la librería Mundo, que terminó convertida en un centro de reunión literaria. Era un remanso de paz en medio del fragor de la calle San Blas, la arteria comercial bulliciosa y ardiente por donde se vaciaba el centro de la ciudad a las 6 de la tarde. Alfonso y yo escribíamos hasta la prima noche en nuestra oficina contigua a la sala de redacción del Heraldo. Como alumnos aplicados, él sus editoriales juiciosos y yo mis notas despelucadas. Con frecuencia nos intercambiamos ideas de una máquina a otra, nos prestábamos adjetivos, nos consultábamos datos de ida y vuelta, hasta el punto de que en algunos casos era difícil saber cuál párrafo era de quién. Nuestra vida diaria fue casi siempre previsible, salvo en las noches de los viernes que estábamos a merced de la inspiración y a veces empalmábamos con el desayuno del lunes. Si el interés nos atrapaba, los 4 emprendíamos una peregrinación literaria sin freno ni medida. Empezaban el tercer hombre con los artesanos del barrio y los mecánicos de un taller de automóviles, además de funcionarios públicos descarrilados y otros que lo eran menos. El más raro de todos era un ladrón de domicilios que llegaba poco antes de la medianoche con el uniforme del oficio, pantalones de ballet, zapatos de tenis, gorra de pelotero y un maletín de herramientas ligeras. Alguien que lo sorprendió robando en su casa alcanzó a retratarlo y publicó la foto en la prensa por si alguien lo identificaba. Lo único que obtuvo fueron varias cartas de lectores indignados por jugarle sucio a los pobres rateros. El ladrón tenía una vocación literaria bien asumida. No perdía la palabra en las conversaciones sobre artes y libros, y sabíamos que era autor vergonzante de poemas de amor que exclamaba para la clientela cuando no estábamos nosotros.
Después de la medianoche se iba a robar en los barrios altos como si fuera un empleo, y 3 o 4 horas después nos traía regalo algunas baratijas apartadas del botín mayor, para las niñas, nos decía, sin preguntar siquiera si las teníamos. Cuando un libro le llamaba la atención, nos lo llevaba de regalo, y si valía la pena se lo donábamos a la biblioteca departamental que dirigía Meira del Mar. Aquellas cátedras itinerantes nos habían merecido una reputación turbia entre las buenas comadres, que encontramos al salir de la misa de 5 y cambiaban de cera para no cruzarse con borrachos amanecidos. Pero la verdad es que no había parrandas más honradas y fructíferas. Si alguien lo supo de inmediato fui yo, que los acompañaba en sus gritos de los burdeles sobre la obra de John Dos Pasos, o los goles desperdiciados por el Deportivo Junior, tanto que una de las graciosas etairas del Gato Negro, harta de toda una noche de disputas gratuitas, nos había gritado al pasar: si ustedes tiraran tanto como gritan, nosotras estaríamos bañadas en oro. Muchas veces íbamos a ver el nuevo sol en un burdel, sin nombre, del barrio chino donde vivió durante años Orlando Rivera, figurita, mientras pintaba un mural que hizo época. No recuerdo a alguien más disparatero, con su mirada lunática, su barba de chivo y su bondad de huérfano. Desde la escuela primaria le había picado a la aventurera de ser cubano y terminó por ser lo más y mejor que si lo hubiera sido. Hablaba, comía, pintaba, se vestía, se enamoraba, bailaba y vivía su vida como un cubano, y cubano se murió sin conocer Cuba. No dormía. Cuando lo visitábamos de madrugada bajaba a saltos de los andamios, más pintorreteado él mismo que el mural, y blasfemando en lengua de mambises en la resaca de la marihuana. Alfonso y yo le llevábamos artículos y cuentos para ilustrar, y teníamos que contárselos de viva voz porque no tenía paciencia para entenderlos leídos. Hacía los dibujos en un instante con técnicas de caricatura que eran las únicas en que creía. Casi siempre le quedaban bien, aunque Germán Vargas decía que buena leche que eran mucho mejores cuando le quedaban mal. Decía de buena leche que eran mucho mejores cuando le quedaban mal. Así era Barranquilla, una ciudad que no se parecía a ninguna, sobre todo de diciembre a marzo, cuando los alisios del norte comenzaban los días infernales con unos ventarrones nocturnos que se arremolinaban en los patios de las casas y se llevaban a las gallinas por los aires. Solo permanecían vivos los hoteles de paso y las cantinas de vaporinos alrededor del puerto. Algunas pajaritas nocturnas esperaban noches enteras la clientela, siempre incierta en los buques fluviales. Una banda de cobres tocaba un valse lánguido en la alameda, pero nadie la escuchaba por los gritos de los choferes que discutían de fútbol entre los taxis parados en batería en la casa del Paseo Bolívar. El único local posible era el Café Roma, una tasca de refugiados españoles que no cerraba nunca por la razón simple de que no tenía puertas. Tampoco tenía techos. Era una ciudad de aguaceros sacramentales, pero nunca se oyó decir que alguien dejara de comerse una tortilla de papas o de concertar un negocio por culpa de la lluvia. Era un remanso a la intemperie, con mesitas redondas pintadas de blancos y silletas de hierro bajo frondas de acacias floridas. A las 11, cuando cerraban los periódicos matutinos, El Heraldo y La Prensa, los redactores nocturnos se reunían a comer. Los refugiados españoles estaban desde las 7 después de escuchar en casa el diario hablado del profesor Juan José Pérez Domenech, que seguía dando noticias de la Guerra Civil Española 12 años después de haberla perdido. Una noche de suerte, el escritor Eduardo Zalamea había anclado allí de regreso de La Guajira y se disparó un tiro de revólver en el pecho sin consecuencias graves. La mesa quedó como una reliquia histórica que los meseros les mostraron a los turistas sin permiso para ocuparla. Años después, Zalamea publicó el testimonio de su aventura en 4 años a bordo de mí mismo, una novela que abrió horizontes insospechables de nuestra generación. Yo era el más desválido de la cofradía, y muchas veces me refugié en el Café Roma para escribir hasta el amanecer en un rincón apartado, pues los 2 empleos juntos tenían la virtud paradójica de ser importantes y mal pagados. Allí me sorprendía el amanecer leyendo sin piedad, y cuando me acosaba el hambre, me tomaba un chocolate grueso con un sándwich de buen jamón español, y paseaba con las primeras luces del alba bajo los matarratones floridos del Paseo Bolívar. Las primeras semanas había escrito hasta muy tarde en la redacción del periódico,
y dormido unas horas en la sala desierta de la redacción o sobre los rollos del papel de imprenta, pero con el tiempo me vi forzado a buscar un sitio menos original. La solución, como tantas otras del futuro, me la dieron los alegres taxistas del Paseo Bolívar, en un hotel de paso a una cuadra de la catedral, donde se dormía solo o acompañado por $1.50. El edificio era muy antiguo pero bien mantenido, a costa de las putitas de solemnidad que me rodeaban por el Paseo Bolívar desde las 6 de la tarde al acecho de amores extraviados. El portero se llamaba Lácides, tenía un ojo de vidrio con el eje torcido y tartamudeaba por timidez, y todavía lo recuerdo con una inmensa gratitud desde la primera noche en que llegué. Echó el peso con 50 centavos en la gaveta del mostrador, llena ya con los billetes sueltos y arrugados de la prima noche, y me dio la llave del cuarto número 6. Nunca había estado en un lugar tan tranquilo. Lo más que se oía eran los pasos apagados, un murmullo incomprensible y muy de vez en cuando el crujido angustioso de resortes oxidados, pero ni un susurro, ni un suspiro, nada. Lo único difícil era el calor de horno por la ventana clausurada con crucetas de madera. Sin embargo, desde la primera noche leí muy bien a William Irish, casi hasta el amanecer. Había sido una mansión de antiguos navieros, con columnas enchapadas de alabastro y frisos de oropeles, alrededor de un patio interior cubierto por un vitral pagano que irradiaba un resplandor de invernadero. En la planta baja estaban las notarías de la ciudad. En cada uno de los 3 pisos de la casa original había 6 grandes aposentos de mármol convertidos en cubículos de cartón, iguales al mío, donde hacían su cosecha las nocherniegas del sector. Aquel desnucadero feliz había tenido alguna vez el nombre de Hotel Nueva York, y Alfonso Fuenmayor lo llamó más tarde el rascacielos, en memoria de los suicidas que por aquellos años se tiraron desde las azoteas del Empire State. En todo caso, el eje de nuestras vidas era la librería Mundo. A las 12 del día y las 6 de la tarde, en la cuadra más concurrida de la calle San Blas, Germán Vargas, amigo íntimo del propietario, don Jorge Rondón, fue quien lo convenció de instalar aquel negocio, que en poco tiempo se convirtió en el centro de reunión de periodistas, escritores y políticos jóvenes. Rondón carecía de experiencia en el negocio, pero aprendió pronto, y con un entusiasmo y una generosidad que lo convirtieron en un mecenas inolvidable. Germán, Álvaro y Alfonso fueron sus asesores en los pedidos de libros, sobre todo en las novedades de Buenos Aires, cuyos editores habían empezado a traducir, imprimir y distribuir en masa las novelas literarias de todo el mundo después de la Guerra Mundial. Gracias a ellos podíamos leer a tiempo los libros que de otro modo no habrían llegado a la ciudad. Ellos mismos entusiasmaban a la clientela y lograron que Barranquilla volviera a ser el centro de lectura que había decaído años antes, cuando dejó de existir la librería histórica de don Ramón. No pasó mucho tiempo desde mi llegada, cuando ingresé en aquella cofradía que esperaba como enviados del cielo a los vendedores viajeros de las editoriales argentinas. Gracias a ellos fuimos admiradores precoces de Jorge Luis Borges, de Julio Cortázar, de Felisberto Hernández y de los novelistas ingleses y norteamericanos bien traducidos por la cuadrilla de Victoria Ocampo. La forja de un rebelde, de Arturo Barea, fue el primer mensaje esperanzador de una España remota silenciada por 2 guerras. Uno de aquellos viajeros, el puntual Guillermo Dávalos, tenía la buena costumbre de compartir nuestras parrandas nocturnas y regalarnos los muestrarios de sus novedades después de terminar sus negocios en la ciudad. El grupo que vivía lejos del centro no iba de noche al Café Roma, sino era por motivos concretos. Para mí, en cambio, era la casa que no tenía. Trabajaba por la mañana en la apacible redacción del Heraldo, almorzaba como pudiera, cuando pudiera y donde pudiera, pero casi siempre invitado dentro del grupo por amigos buenos y políticos interesados. En la tarde escribía La Jirafa, mi nota diaria, y cualquier otro texto de ocasión. A las 12 del día, a las 6 de la tarde, era el más puntual en la librería Mundo. El aperitivo del almuerzo que el grupo tomó durante años en el Café Colombia se trasladó más tarde al Café Happy, en la acera de enfrente, por ser el más ventilado alegre sobre la calle San Blas. Lo usábamos para visitas, oficinas, negocios, entrevistas y como un lugar fácil para encontrarnos. La mesa de don Ramón en el Happy tenía unas leyes inviolables impuestas por la costumbre. Era el primero que llegaba, por su horario de maestro, hasta las 4 de la tarde.
No cabíamos más de 6 en la mesa. Habíamos escogido nuestros sitios en relación con el suyo y se consideraba de mal gusto arrimar otras sillas donde no cabían. Por la antigüedad del rango de su amistad, Germán se sentó a su derecha desde el primer día. Era el encargado de sus asuntos materiales. Se los resolvía aunque no se lo encomendara, porque el sabio tenía la vocación congénita de no entenderse con la vida práctica. Por aquellos días el asunto principal era la venta de sus libros a la biblioteca departamental y el remate de otras cosas antes de viajar a Barcelona. Más que un secretario, Germán parecía un buen hijo. La relación de don Ramón con Alfonso, en cambio, se fundaban en problemas literarios y políticos más difíciles. En cuanto a Álvaro, siempre me pareció que se inhibía cuando lo encontraba solo en la mesa y necesitaba la presencia de otros para empezar a navegar. El único ser hermano que tenía derecho libre de lugar en la mesa era José Félix. En la noche, don Ramón no iba al Happy, sino al cercano Café Roma, con sus amigos de exilio español. El exilio español. El último que llegó a su mesa fui yo, y desde el primer día me senté sin derecho propio en la silla de Álvaro Cepeda mientras estuvo en Nueva York. Don Ramón me recibió como un discípulo más porque había leído mis cuentos en El Espectador. Sin embargo, nunca hubiera imaginado que llegaría a tener con él la confianza de pedirle prestado el dinero para mi viaje a Aracataca con mi madre. Poco después, por una casualidad inconcebible, tuvimos la primera y única conversación a solas cuando fui al Happy más temprano que los otros para pagarle sin testigo los 6 pesos que me había prestado. Salud, genio. Me saludó como siempre, pero algo en mi cara lo alarmó. ¿Está enfermo? Creo que no, señor, le dije inquieto. ¿Por qué? Lo noto demacrado, dijo él, pero no me haga caso, por estos días todos andamos fotos del cool. Se guardó los 6 pesos en la cartera con un gesto reticente como si fuera dinero mal habido por él. Se lo recibo, me explicó ruborizado, como recuerdo de un joven muy pobre que fue capaz de pagar una deuda sin que se la cobrara. No supe qué decir, sumergido en un silencio que soporté como un pozo de plomo en la algarabía del salón. Nunca soñé con la fortuna de aquel encuentro. Tenía la impresión de que en las charlas de grupo, cada quien ponía su granito de arena en el desorden, y las gracias y carencias de cada uno se confundían con las de los otros. Pero nunca se me ocurrió que pudiera hablar a solas de las artes y la gloria con un hombre que vivía desde hacía años en una enciclopedia. Muchas madrugadas, mientras leía en la soledad de mi cuarto, imaginaba diálogos excitantes que habría querido sostener con él sobre mis dudas literarias, pero se derretían sin dejar rescoldos a la luz del sol. Mi timidez se agravaba cuando Alfonso irrumpía con una de sus ideas descomunales o Germán desaprobaba una opinión apresurada del maestro, o Álvaro se desgañitaba con un proyecto que nos sacaba de quicio. Por fortuna, aquel día en el Happy fue don Ramón quien tomó la iniciativa de preguntarme cómo iban mis lecturas. Para entonces yo había leído todo lo que pude encontrar de La generación perdida, en español, con un cuidado especial para Faulkner, al que rastreaba con un sigilo sangriento de cuchilla de afeitar, por mi raro temor de que a la larga no fuera más que un retórico astuto. Después de decirlo me estremeció el pudor de que pareciera una provocación y traté de matizarlo, pero Ramón no me dio tiempo. No se preocupe, Gabito, me contestó impasible. Si Faulkner estuviera en Barranquilla, estaría en esta mesa. Por otra parte, le llamó la atención que Ramón Gómez de la Serna me interesara tanto que lo citaba en La Jirafa, a la par de otros novelistas indudables. Le aclaré que no lo hacía por sus novelas, pues aparte del Chalet de las Rosas, que me había gustado mucho, lo que me interesaba de él era la audacia de su ingenio y su talento verbal, pero solo como gimnasia rítmica para aprender a escribir. En ese sentido no recuerdo un género más inteligente que sus famosas greguerías. Don Ramón me interrumpió con su sonrisa mordaz. El peligro para usted es que sin darse cuenta aprenda también a escribir mal. Sin embargo, antes de cerrar el tema reconoció que en medio de su desorden fosforescente Gómez de la Serna era un buen poeta. Así eran sus réplicas inmediatas y sabias, y apenas si me alcanzaban los nervios para asimilarlas, ofuscado por el temor de que alguien interrumpiera aquella ocasión única. Pero él sabía cómo manejarla. Su mesero habitual le llevó la Coca-Cola de las 11:30 y él pareció no darse cuenta, pero se la tomó a sorbos con el pitillo de papel sin interrumpir sus explicaciones.
La mayoría de los clientes los saludaban en voz alta desde la puerta. ¿Cómo está, don Ramón? Y él les contestaba sin mirarlos con un aleteo de su mano de artista. Mientras hablaba, don Ramón dirigía miradas furtivas a la carpeta de piel que mantuve apretada con ambas manos mientras lo escuchaba. Cuando acabó de tomarse la primera Coca-Cola, torció el pitillo como un destornillador y ordenó la segunda. Yo pedí la mía muy a sabiendas de que en aquella mesa cada quien pagaba lo suyo. Por fin me preguntó qué era la carpeta misteriosa a la cual me aferraba como una tabla de náufrago. Le conté la verdad. Era el primer capítulo, todavía en borrador, de la novela que había empezado al regreso de Cataca con mi madre. Con un atrevimiento del que nunca volvería a ser capaz de una encrucijada de vida o muerte, puse en la mesa la carpeta abierta frente a él, como una provocación inocente. Fijó en mí sus pupilas diáfanas de un azul peligroso y me preguntó un poco asombrado: ¿Usted permite? Estaba escrita a máquina con incontables correcciones en bandas de papel de imprenta, plegadas como un fuelle de acordeón. Él se puso sin prisa los lentes de leer. Desplegó las tiras de papel con una maestría profesional y las acomodó en la mesa. Leyó sin un gesto, sin un matiz de la piel, sin un cambio de la respiración, con un mechón de cacatúa movido apenas por el ritmo de sus pensamientos. Cuando terminó 2 tiras completas, las volvió a plegar en silencio con un arte medieval y cerró la carpeta. Entonces se guardó los lentes en la funda y se los puso en el bolsillo del pecho. Se ve que es un material todavía crudo, como es lógico, me dijo con una gran sencillez, pero va bien. Hizo algunos comentarios marginales sobre el manejo del tiempo, que era mi problema de vida o muerte, y sin duda el más difícil, y agregó: Usted debe ser consciente de que el drama ya sucedió y que los personajes no están allí sino para evocarlo, de modo que tiene que lidiar con 2 tiempos. Después de una serie de precisiones técnicas que no logré valorar por mi inexperiencia, me aconsejó que la ciudad de la novela no se llamara Barranquilla, como yo lo tenía decidido en el borrador, porque era un nombre tan condicionado por la realidad que le dejaría al lector muy poco espacio para soñar, y terminó con su tono de burla: o hágase el palurdo y espere a que le caiga del cielo, y al cabo, la Atenas de Sófocles no fue nunca la misma de Antígona. Pero lo que seguí para siempre al pie de la letra fue la frase con que se despidió de mí aquella tarde: Le agradezco su deferencia y voy a corresponderle con un consejo. No muestre nunca a nadie el borrador de algo que esté escribiendo. Fue mi única conversación a solas con él, pero valió por todas, porque viajó a Barcelona el 15 de abril de 1950, como estaba previsto desde hacía más de un año, enrarecido por el traje de paño negro y el sombrero de magistrado. Fue como embarcar a un niño de escuela. Estaba bien de salud y con la lucidez intacta a los 68 años. Quienes lo acompañamos al aeropuerto lo despedimos como a alguien que volvía a su tierra natal para asistir a su propio entierro. Solo al día siguiente, cuando llegamos a nuestra mesa del Happy, nos dimos cuenta del vacío que quedó en su silla y que nadie se decidió a ocupar mientras no llegamos al acuerdo de que fuera Germán. Necesitamos algunos días para acostumbrarnos al nuevo ritmo de la conversación diaria, hasta que llegó la primera carta de don Ramón, que parecía escrita de viva voz, con su caligrafía minuciosa en tinta morada. Así se inició una correspondencia con todos a través de Germán, frecuente e intensa, en la que contaba muy poco de su vida y mucho de una España que seguiría considerando como una tierra enemiga mientras viviera Franco y mantuviera el imperio español sobre Cataluña. La idea del semanario era de Alfonso Fuenmayor y muy anterior a aquellos días, pero tengo la impresión de que la precipitó el viaje del sabio catalán. Reunidos a propósito en el Café Roma, 3 noches después, Alfonso nos informó que tenía todo listo para el despegue. Sería un semanario tabloide de 20 páginas, periodístico y literario, cuyo nombre, Crónica, no iría mucho a nadie. A nosotros mismos nos parecía un delirio que después de 4 años de no obtener recursos donde los había de sobra, Alfonso Fuenmayor los hubiera conseguido entre artesanos, mecánicos de automóviles, magistrados en retiro y hasta cantineros cómplices que aceptaron pagar anuncios con ron de caña. Pero había razones para pensar que sería bien recibido en una ciudad que en medio de sus tropeles industriales y sus ínfulas cívicas mantenía viva la devoción por sus poetas. Además de nosotros serían pocos los colaboradores regulares. El único profesional con una buena experiencia era Carlos Ocio Noguera,
El bate ocio, un poeta y periodista de una simpatía muy propia y un cuerpo descomunal, funcionario del gobierno y censor en el Nacional, donde había trabajado con Álvaro Cepeda y Germán Vargas. Otro sería Roberto, Bob Prieto, un raro erudito de la alta clase social que podía pensar en inglés o francés también como en español y tocar el piano de memoria, obras varias de grandes maestros. El menos comprensible de la lista que se le ocurrió a Alfonso Fuenmayor fue Julio Mario Santo Domingo. Lo impuso sin reservas por sus propósitos de ser un hombre distinto, pero lo que pocos entendíamos era que figurara en la lista del consejo editorial, cuando parecía destinado a ser un Rockefeller latino, inteligente, culto y cordial, pero condenado sin remedio a las brumas del poder. Muy pocos sabían, como lo sabíamos los 4 promotores de la revista, que el sueño secreto de sus 25 años era ser escritor. El director por derecho propio sería Alfonso. Germán Vargas sería antes que nada el reportero grande con quien yo esperaba compartir el oficio, no cuando tuviera tiempo, que nunca tuvimos, sino cuando se me cumpliera el sueño de aprenderlo. Álvaro Cepeda mandaría colaboraciones en sus horas libres de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Al final de la cola, nadie estaría más libre y ansioso que yo para ser nombrado jefe de redacción de un semanario independiente e incierto, y así se hizo. Alfonso tenía reservas de archivo desde hacía años y mucho trabajo adelantado en los últimos 6 meses con notas editoriales, material literario, reportajes, maestros y promesas de anuncios comerciales de sus amigos ricos. El jefe de redacción, sin horario definido y con un sueldo mejor que el de cualquier periodista de mi categoría, pero condicionado a las ganancias del futuro, estaba también preparado para tener la revista bien y a tiempo. Por fin, el sábado de la semana siguiente, cuando entré en nuestro cubículo del Heraldo a las 5 de la tarde, Alfonso Fuenmayor ni siquiera levantó la vista para terminar su editorial. Apúrese con sus vainas, maestro, me dijo, que la semana entrante sale Crónica. No me asusté, porque ya había oído la frase 2 veces anteriores. Sin embargo, la tercera fue la vencida. El mayor acontecimiento periodístico de la semana, con una ventaja absoluta, había sido la llegada del futbolista brasileño Heleno de Freitas para el Deportivo Junior. Pero no lo trataríamos en competencia con la prensa especializada, sino como una noticia grande de interés cultural y social. Crónica no se dejaría encasillar por esa clase de distinciones, y menos tratándose de algo tan popular como el fútbol. La decisión fue unánime y el trabajo eficaz. Habíamos preparado tanto material en la espera que lo único de última hora fue el reportaje de Heleno, escrito por Germán Vargas, maestro del género y fanático del fútbol. El primer número amaneció puntual en los puestos de la venta el sábado 29 de abril de 1950, día de Santa Catalina de Sierra, escritora de cartas azules en la plaza más bella del mundo. Crónica se imprimió con una divisa mía de última hora debajo del nombre Su mejor weekend. Sabíamos que estábamos desafiando el purismo indigesto que prevalecía en la prensa colombiana de aquellos años, pero lo que queríamos decir con la divisa no tenía un equivalente con los mismos matices en lengua española. La portada era un dibujo a tinta de Heleno de Freitas hecho por Alonso Melo, el único retratista de nuestros 3 dibujantes. La edición, a pesar de las prisas de última hora y la falta de promoción, se agotó mucho antes de que la redacción en pleno llegara al estadio municipal. El día siguiente, domingo 30 de abril, donde se jugaba el partido estelar entre el Deportivo Junior y el Sporting, ambos de Barranquilla. La revista misma estaba dividida porque Germán y Álvaro eran partidarios del Sporting y Alfonso y yo lo éramos del Junior. Sin embargo, el solo nombre de Heleno y el excelente reportaje de Germán Vargas sustentaron el equívoco de que Crónica era por fin la gran revista deportiva que Colombia esperaba. Había lleno hasta las banderas. A los 6 minutos del primer tiempo, Heleno de Freitas colocó su primer gol en Colombia con un remate de izquierda desde el centro del campo, aunque al final ganó el Sporting por 3-2. La tarde fue de Heleno y después de nosotros por el acierto de la portada premonitoria. Sin embargo, no hubo poder humano ni divino capaz de hacerle entender a ningún público que Crónica no era una revista deportiva, sino un semanario cultural que honraba a Heleno de Freitas como una de las grandes noticias del año. No era una chiripa de novatos. 3 de los nuestros solían tratar temas de fútbol en sus columnas de interés general, incluido Germán Vargas, por supuesto.
Alfonso Fuenmayor era un aficionado puntual del fútbol y Álvaro Cepeda fue durante años corresponsal en Colombia del Sporting News de St. Louis, Missouri. Sin embargo, los lectores que anhelábamos no acogieron con los brazos abiertos los números siguientes y los fanáticos de los estadios nos abandonaron sin dolor. Tratando de remediar el roto, decidimos en consejo editorial que yo escribiera el reportaje central con Sebastián Verazcochea, otra de las estrellas brasileñas del Deportivo Junior, con la esperanza de que conciliara fútbol y literatura, como tantas veces había tratado de hacerlo con otras ciencias ocultas en mi columna diaria. La fiebre del balón que Luis Carmelo Correa me había contagiado en los potreros de Cataca se me había bajado casi a cero. Además, yo era de los fanáticos precoces del béisbol caribe, o el juego de pelota, como decíamos en lengua vernácula. Sin embargo, asumí el reto. Mi modelo, por supuesto, fue el reportaje Germán Vargas. Me reforcé con otros y me sentí aliviado por una larga conversación con Verazcochea, un hombre inteligente y amable, y con muy buen sentido de la imagen que se va a dar a su público. Lo malo fue que lo identifiqué y escribí como un vasco ejemplar, solo por su apellido, sin parar mientes en el detalle de que era un negro retinto de la mejor estirpe africana. Fue la gran pifia de mi vida y en el peor momento para la revista, tanto que me identifiqué hasta el alma con la carta de un lector que me definió como periodista deportivo incapaz de distinguir la diferencia entre un balón y un tranvía. El mismo Germán Vargas, tan meticuloso en sus juicios, afirmó años después en un libro de conmemoraciones que el reportaje de Verazcochea era lo peor de todo lo que yo he escrito. Creo que exageraba, pero no demasiado, porque nadie conocía el oficio como él, con crónicas y reportajes escritos en un tono tan fluido que parecían dictados de viva voz al linotipista. No renunciamos al fútbol o al béisbol, porque ambos eran populares en la costa caribe, pero aumentamos los temas de actualidad y las novelas literarias. Todo fue inútil. Nunca logramos superar el equívoco de que Crónica fuera una revista deportiva, pero en cambio los fanáticos del estadio superaron el suyo y nos abandonaron a nuestra suerte. Así que seguimos haciéndola, como nos habíamos propuesto, aunque desde la tercera semana se quedó flotando en el limbo de su ambigüedad. No me amilané. El viaje a Cataca con mi madre, la conversación histórica con don Ramón Vinges y mi vínculo entrañable con el grupo de Barranquilla me habían infundido un aliento nuevo que me duró para siempre. Desde entonces no me gané un centavo que no fuera con la máquina de escribir, y esto me parece más meritorio de lo que podría pensarse. Pues los primeros derechos de autor que me permitieron vivir de mis cuentos y novelas me los pagaron a los 40 y tantos años, después de haber publicado 4 libros con beneficios ínfimos. Antes de eso mi vida estuvo siempre perturbada por una maraña de trampas, gambetas e ilusiones, para burlar los incontables señuelos que trataban de convertirme en cualquier cosa que no fuera escritor. Capítulo 3. Consumado el desastre de Aracataca, muerto el abuelo y extinguido lo que pudo quedar de sus poderes inciertos, quienes vivíamos de aquellos estábamos a merced de las añoranzas. La casa se quedó sin alma desde que no volvió nadie en el tren. Mina y Francisca, sin modo sea, permanecieron al amparo de Elvira Carrillo, que se hizo cargo de ellas con una devoción de sierva. Cuando la abuela acabó de perder la vista y la razón, mis padres la llevaron con ellos para que al menos tuviera mejor vida para morir. La tía Francisca, virgen y mártir, siguió siendo la misma de los desparpajos insólitos y los refranes ríspidos, que se negó a entregar las llaves del cementerio y la fábrica de hostias para consagrar, con la razón de que yo la habría llamado si esa fuera su voluntad. Un día cualquiera se sentó en la puerta de su cuarto con varias de sus sábanas inmaculadas y cosó su propia mortaja, cortada a su medida, y con tanto primor que la muerte esperó más de 2 semanas hasta que la tuvo terminada. Esa noche se acostó sin despedirse de nadie, sin enfermedad ni dolor algunos, y se echó a morir en su mejor estado de salud. Solo después se dieron cuenta de que la noche anterior había llenado los formularios de defunción y cumplido los trámites de su propio entierro. Elvira Carrillo, que tampoco conoció varón por voluntad propia, se quedó sola en la soledad inmensa de la casa.
A medianoche la despertaba el espanto de la tos eterna en los dormitorios vecinos, pero nunca le importó, porque estaba acostumbrada a compartir también las angustias de la vida sobrenatural. Por el contrario, su hermano gemelo, Esteban Carrillo, se mantuvo lúcido y dinámico hasta muy viejo. En cierta ocasión, en que desayunaba con él, me acordé, con todos los detalles visuales, que a su padre habían tratado de tirarlo por la borda en la lancha de Ciénaga. Levantado en hombros de la muchedumbre y manteado como Sancho Panza por los arrieros. Para entonces Papalelo había muerto, y le conté el recuerdo al tío Esteban porque me pareció divertido. Pero él se levantó de un salto, furioso, porque no se lo hubiera contado a nadie tan pronto como ocurrió, y ansioso de que lograra identificar la memoria al hombre que conversaba con el abuelo en aquella ocasión, para que le dijera quiénes eran los que trataron de ahogarlo. Tampoco entendía que Papalelo no se hubiera defendido, si era un buen tirador que durante 2 guerras civiles había estado muchas veces en la línea de fuego, que dormía con el revólver debajo de la almohada y que ya en tiempos de paz había matado en duelo a un enemigo. En todo caso, me dijo Esteban, nunca sería tarde para que él y sus hermanos castigaran la afrenta. Era la ley guajira. El agravio de un miembro de la familia tenía que pagarlo todos los varones de la familia al agresor. Tan decidido estaba mi tío Esteban que se sacó el revólver del cinto y lo puso en la mesa para no perder tiempo mientras acababa de interrogarme. Desde entonces, cada vez que nos encontrábamos en nuestras errancias, le volvía la esperanza de que me hubiera acordado. Una noche se presentó en mi cubículo del periódico por la época en que yo andaba escudriñando el pasado de la familia para una primera novela que no terminé y me propuso que hiciéramos juntos una investigación del atentado. Nunca se rindió. La última vez que lo vi en Cartagena, India, ya viejo y con el corazón agrietado, se despidió de mí con una sonrisa triste. No sé cómo has podido ser escritor con tan mala memoria. Cuando no hubo nada que hacer en Aracataca, mis padres nos llevaron a vivir en Barranquilla, una vez más, para instalar otra farmacia sin un centavo de capital, pero con un buen crédito de los mayoristas que habían sido socios suyos en negocios anteriores. No era la quinta bótica, como decíamos en familia, sino la única que siempre que llevábamos de una ciudad a otra según los pálpitos comerciales de papá. 2 veces en Barranquilla, 2 en Aracataca y una en Cincé. En todas había tenido beneficios precarios y deudas salvables. La familia sin abuelos, ni tíos, ni criados se redujo entonces a los padres y los hijos, que ya éramos 6, 3 varones y 3 mujeres, en 9 años de matrimonio. Me sentí muy inquieto por esa novedad en mi vida. Había estado en Barranquilla varias veces para visitar a mis padres de niño y siempre de paso, y mis recuerdos de entonces son muy fragmentarios. La primera visita fue a los 3 años, cuando me llevaron para el nacimiento de mi hermana Margot. Recuerdo el tufo de fango del puerto al amanecer, el coche de un caballo cuyo auriga espantaba con un látigo a los maleteros que trataban de subirse en el pescante en las calles desoladas y polvorientas. Recuerdo las paredes ocres y las maderas verdes de puertas y ventanas de la casa de maternidad donde nació la niña, y el fuerte aire de medicina que se respiraba en el cuarto. La recién nacida está en una cama de hierro muy sencilla al fondo de una habitación desolada, con una mujer que sin duda era mi madre, y de la que solo consigo recordar una presencia sin rostro que me tendió una mano lánguida y suspiró. Ya no te acuerdas de mí. Nada más, pues la primera imagen concreta que tengo de ella es varios años después, nítida e indudable, pero no he logrado situarla en el tiempo. Debió ser en alguna visita que hizo a Aracataca después del nacimiento de Aida Rosa, mi segunda hermana. Yo estaba en el patio jugando con un cordero recién nacido que Santos Villero me había llevado en brazos desde Fonseca, cuando llegó corriendo la tía mamá y me avisó con un grito que me pareció de espanto. «¡Vino tu mamá!». Me llevó casi a rastras hasta la sala, donde todas las mujeres de la casa y algunas vecinas estaban sentadas como en un velorio en sillas alineadas contra las paredes. La conversación se interrumpió por mi entrada repentina. Permanecí petrificado en la puerta, sin saber cuál de todas era mi madre, hasta que ella me abrió los brazos con la voz más cariñosa de que tengo memoria. «Pero si ya eres un hombre». Tenía una bella nariz romana, y era digna y pálida, y más distinguida que nunca por la moda del año. Vestido de seda color marfil, con el talle en las caderas, collar de perlas de varias vueltas, zapatos plateados de trabilla y tacón alto, y un sombrero de paja fina, con forma de campana como los del cine mudo. Su abrazo me envolvió con el olor propio que le sentí siempre, y una ráfaga de culpa me estremeció
de cuerpo y alma, porque sabía que mi deber era quererla, pero sentí que no era cierto. En cambio, el recuerdo más antiguo que conservo de mi padre es comprobado y nítido del 1 de diciembre de 1934, día en que cumplió 33 años. Lo vi entrar caminando a zancadas rápidas y alegres en la casa de los abuelos en Cataca, con un vestido entero de lino blanco y el sombrero canotier. Alguien que lo felicitó con un abrazo le preguntó cuántos años cumplía. Su respuesta no lo olvidé, nunca, porque en el momento no lo entendí. La edad de Cristo. Siempre me he preguntado por qué aquel recuerdo me parecía tan antiguo. Es indudable que para entonces debía haber estado con mi padre muchas veces. Nunca habíamos vivido en una misma casa, pero después del nacimiento de Margot adoptaron mis abuelos la costumbre de llevarme a Barranquilla, de modo que cuando nació Aida Rosa ya era menos extraño. Creo que fue una casa feliz. Allí tuvieron una farmacia y más adelante abrieron otra en el centro comercial. Volvimos a ver a la abuela Argemira, a la mamá Jime y a dos de sus hijos, Julio y Ana, que era muy bella pero famosa en la familia por su mala suerte. Murió a los 25 años, no se sabe de qué, y todavía se dice que fue por el maleficio de un novio contrariado. A medida que crecíamos, la mamá Jime seguía pareciéndome más simpática y deslenguada. En esa misma época mis padres me causaron un percance emocional que me dejó una cicatriz difícil de borrar. Fue un día en que mi madre sufrió una ráfaga de nostalgia y se sentó a teclar en el piano, cuando el baile se acabó, el vals histórico de sus amores secretos. Y a papá se le ocurrió la travesura romántica de desempolvar el violín para acompañarla, aunque le faltaba una cuerda. Ella se acopló fácil a su estilo de madrugada romántica y tocó mejor que nunca, hasta que lo miró complacida por encima del hombro y se dio cuenta de que él tenía los ojos húmedos de lágrimas. ¿De quién te estás acordando?, le preguntó mi madre con una inocencia feroz. De la primera vez que lo tocamos juntos, contestó él inspirado por el vals. Entonces mi madre dio un golpe de rabia con ambos puños en el teclado. No fue conmigo, jesuita, gritó a toda voz. Tú sabes muy bien con quién lo tocaste y estás llorando por ella. No dijo el nombre, ni entonces ni nunca más, pero el grito nos petrificó de pánico a todos en distintos sitios de la casa. Luis Enrique y yo, siempre tuvimos razones ocultas para temer, nos escondimos debajo de las camas. Aida huyó a la casa vecina, y Margot contrajo una fiebre súbita que la mantuvo en delirio por 3 días. Aún los hermanos menores estaban acostumbrados a aquellas explosiones de celos de mi madre, con los ojos en llamas y la nariz romana afilada como un cuchillo. La habíamos visto descolgar con una rara serenidad los cuadros de la sala y estrellarlos uno tras otro contra el piso en una estrepitosa granizada de vidrio. La habíamos sorprendido olfateando las ropas de papá pieza por pieza antes de echarlas en el canasto de lavar. Nada más sucedió después de la noche del dueto mágico, pero el afinador florentino se llevó el piano para venderlo y el violín con el revólver acabó de pudrirse en el ropero. Barranquilla era entonces una adelantada del progreso civil, el liberalismo manso y la convivencia política, factores decisivos de su crecimiento y su prosperidad. Fueron el término de más de un siglo de guerras civiles que asolaron el país desde la independencia de España, y más tarde el derrumbe de la zona bananera malherida por la represión feroz que se ensañó contra ella después de la huelga grande. Sin embargo, hasta entonces nada podía contra el espíritu emprendedor de sus gentes. En 1919, el joven industrial Mario Santo Domingo, el padre de Julio Mario, se había ganado la gloria cívica de inaugurar el Correo Aéreo Nacional con 57 cartas en un saco de lona que tiró en la playa de Puerto Colombia, a 5 leguas de Barranquilla, desde un avión elemental piloteado por el norteamericano William Knox Martin. Al término de la Primera Guerra Mundial, llegó un grupo de aviadores alemanes, entre ellos Helmut von Grock, que establecieron las rutas aéreas con Junkers F-13, los primeros anfibios que recorrían el río Magdalena como saltamontes providenciales con 6 pasajeros intrépidos y las sacas del correo. Ese fue el embrión de la Sociedad Colombiana Alemana de Transportes Aéreos, SCADTA, una de las más antiguas del mundo. Nuestra última mudanza para Barranquilla no fue para mí un simple cambio de ciudad y de casa, sino un cambio de papá a los 11 años.
El nuevo era un gran hombre, pero con un sentido de autoridad paterna muy distinto del que nos había hecho felices a Margarita y a mí en la casa de los abuelos. Acostumbrados a ser dueños y señores de nosotros mismos, nos costó mucho trabajo adaptarnos a un régimen ajeno. Por su lado más admirable y conmovedor, papá fue un autodidacta absoluto y el lector más voraz que he conocido, aunque también es menos sistemático. Desde que renunció a la escuela de medicina se consagró a estudiar a solas la homeopatía, que en aquel tiempo no requería formación académica, y obtuvo su licencia con honores, pero en cambio no tenía el temple de mi madre para sobrellevar la crisis. Las peores las pasó en la hamaca de su cuarto leyendo cuanto papel impreso le cayera en las manos y resolviendo crucigramas, pero su problema con la realidad era insoluble. Tenía una devoción casi mítica por los ricos, pero no solo por los inexplicables, pero no por los inexplicables, sino por los que habían hecho su dinero a fuerza de talento y honradez. Desvelado en su hamaca, aún a pleno día, acumulaba fortunas colosales en la imaginación, con empresas tan fáciles que no entendía cómo no le habían ocurrido antes. No se le habían ocurrido antes. Le gustaba citar, por ejemplo, la riqueza más rara de la que tuvo noticia, en el Darién, 200 leguas de puercas paridas. Sin embargo, esos emporios insólitos no se encontraban en los lugares donde vivíamos, sino en paraísos extraviados de los que había oído hablar en sus errancias de telegrafista. Su irrealismo fatal nos mantuvo en vilo entre descalabros y reincidencias, pero también con largas épocas en las que nos cayeron del cielo, que no nos cayeron del cielo ni las migajas del pan de cada día. En todo caso, tanto en las buenas como en las malas, nuestros padres nos enseñaron a que celebráramos las unas o soportáramos las otras con una sumisión y una dignidad de católicos a la antigua. La única prueba que me faltaba era viajar solo con mi papá, y la tuve completa cuando me llevó a Barranquilla para que lo ayudara a instalar la farmacia y a preparar el desembarco de la familia. Me sorprendió que a solas me tratara como a una persona mayor, con cariño y respeto, hasta el punto de encomendarme tareas que no parecían fáciles para mis años, pero las hice bien y encantado, aunque él no estuvo siempre de acuerdo. Tenía la costumbre de contarnos historias de la niñez en su pueblo natal. Me las repetía año con año para los nuevos nacidos, de modo que iban perdiendo gracia para las que ya la conocíamos. Hasta el punto de que los mayores nos levantamos cuando empezaba a contarlas de sobremesa. Luis Enrique, en uno de sus ataques de franqueza, lo ofendió cuando dijo al retirarse: «Me avisan cuando vuelva a morirse el abuelo». Aquellos arranques tan espontáneos exasperaban a mi padre y se sumaban a los motivos que ya estaban acumulando para mandar a Luis Enrique al reformatorio de Medellín. Pero conmigo en Barranquilla se volvió otro. Archivó repertorio de anécdotas populares y me contaba episodios interesantes de su vida difícil con su madre, de la tacañería legendaria de su padre y de sus dificultades para estudiar. Aquellos recuerdos me permitieron soportar mejor algunos de sus caprichos y entender algunas de sus incomprensiones. En esa época hablábamos de libros leídos y por leer, hicimos en los puestos leprosos del mercado público una buena cosecha de historietas de Tarzán y de detectives y guerras del espacio. Pero también estuve a punto de ser víctima de su sentido práctico, sobre todo cuando decidió que hiciéramos una sola comida al día. Nuestro primer tropiezo lo sufrimos cuando me sorprendió rellenando con gaseosa y panes de dulce los huecos del atardecer 7 horas después del almuerzo, y no supe decirle de dónde había sacado la plata para comprarlos. No me atreví a confesarle que mi madre me había dado algunos pesos a escondidas en previsión del régimen trapense que él imponía en sus viajes. Aquella complicidad con mi madre se prolongó mientras ella dispuso de medios. Cuando fui interno a la escuela secundaria me ponía en la maleta cosas diversas de baño y tocador y una fortuna de 10 pesos dentro de una caja de jabón de Reuter con la ilusión de que la abriera en un momento de apuro. Así fue, pues mientras estudiábamos lejos de casa cualquier momento era ideal para encontrar 10 pesos. Papá se las arreglaba para no dejarme solo de noche en la farmacia de Barranquilla, pero sus soluciones no eran siempre las más divertidas para mis 12 años. Las visitas nocturnas a familias amigas se me hacían agotadoras, porque las que tenían hijos de mi edad los obligaban a acostarse a las 8 y me dejaban atormentado por el aburrimiento y el sueño en el yermo de las chácharas sociales. Una noche debí quedarme dormido en la visita a la familia de un médico amigo y no supe cómo ni a qué hora desperté caminando por una calle desconocida. No tenía la menor idea de dónde estaba, ni cómo había llegado hasta allí, y solo pudo entenderse como un acto de sonambulismo.
No había ningún precedente familiar, ni se repitió hasta hoy, pero sigue siendo la única explicación posible. Lo primero que me sorprendió al despertarme fue la vitrina de una peluquería con espejos radiantes, donde atendía a 3 o 4 clientes bajo un reloj a las 8:10, que era una hora impensable para que un niño de mi edad estuviera solo en la calle. Aturdido por el susto, confundí los nombres de la familia donde estábamos de visita y recordaba la dirección de la casa, pero algunos transeúntes pudieron atarcados para llevarme a la dirección correcta. Encontré el vecindario en estado de pánico por toda clase de conjeturas sobre mi desaparición. Lo único que sabían de mí era que me había levantado en la silla en medio de la conversación y pensaron que había ido al baño. La explicación del sonambulismo no convenció a nadie, y menos a mi padre, que lo entendió sin más vueltas como una travesura que me salió mal. Por fortuna logré rehabilitarme días después en otra casa donde me dejó una noche mientras asistía a una comida de negocios. La familia en pleno solo estaba pendiente de un concurso popular de adivinanzas de la emisora Atlántico que aquella vez parecía insoluble. ¿Cuál es el animal que al voltearse cambia de nombre? Por un raro milagro, yo había leído la respuesta aquella misma tarde en la última edición del almanaque Bristol y me pareció un mal chiste. El único animal que cambia de nombre es el escarabajo, porque al voltearse se convierte en escarriba. Se lo dije en secreto a una de las niñas de la casa y la mayor se precipitó al teléfono y dio la respuesta a la emisora Atlántico. Ganó el primer premio, que habría alcanzado para pagar 3 meses del alquiler de la casa, 100 pesos. La sala se llenó de vecinos bulliciosos que habían escuchado el programa y se precipitaron a invitar a los ganadores, pero lo que le interesaba a la familia más que el dinero era la victoria en sí misma en un concurso que hizo época en la radio de la costa caribe. Nadie se acordó de que yo estaba ahí. Cuando papá volvió a recogerme, se sumó al júbilo familiar y brindó por la victoria, pero nadie le contó quién había sido el verdadero ganador. Otra conquista de aquella época fue el permiso de mi padre para ir solo a la matiné los domingos en el Teatro Colombia. Por primera vez se pasaban seriales con un episodio cada domingo y se creaba una tensión que no permitía tener un instante de sosiego durante la semana. La invasión de Mongo fue la primera epopeya interplanetaria que solo pude reemplazar en mi corazón muchos años después con la Odisea del Espacio de Stanley Kubrick. Sin embargo, el cine argentino, con la película de Carlos Gardel y Libertad Lamarque, terminó por derrotar a todos.